Así fue la muerte de la madre del Chapo Guzmán. Cuando María Consuelo Loera vino al mundo en 1929, Emilio Portes Gil ostentaba la presidencia de México. La guerra cristera estaba llegando a su fin, el PRI aún no se había establecido y el comercio de opio formaba parte de varios negocios controlados por redes de migrantes chinos radicados en México. En ese tiempo, las drogas eran apenas un aspecto secundario y el Triángulo Dorado, situado entre Durango, Chihuahua y Sonora, aún no se perfilaba como la región que daría origen a los líderes del tráfico de drogas en las décadas posteriores como Pedro Avilés, Ismael Zambada, Juan Esparragosa, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero, Joaquín Guzmán y otros más. A lo largo de sus 94 años de vida, doña Consuelo ha sido testigo de las transformaciones en el negocio. Presenció el dominio de los sinaloenses sobre los chinos en los años 40, la fuerza y violencia del Estado durante la difícil época del Cóndor, de exilio de sus hijos y sobrinos a Guadalajara en la búsqueda del negocio de la cocaína en los 80 y la implosión de las frágiles alianzas en la década siguiente. Así como Luis González y González relató la mitad del siglo XX desde San José de García, doña Consuelo Loera observó el todo de la historia del narcotráfico nacional desde su residencia en La Tuna, Badiraguato. Desde allí, además de contemplar el cielo azul y las montañas ocre, ha sido testigo durante los últimos 50 años del constante trasiego de las avionetas. Esta ha sido la única constante en su vida. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete. María Consuelo Loera emergió en la pobreza de un municipio que presenció la prosperidad de individuos acaudalados. Resulta difícil concebir que su hijo mayor haya alcanzado la portada de Forbes, mientras que 3 de sus hijos, aún en la infancia, perdieron la vida debido a la desnutrición. La amplitud de la riqueza y la magnitud de la pobreza se hacen evidentes. 94 años abarcan más de una existencia. De la biografía de Consuelo Loera solo se conocen algunos detalles. En su infancia no tuvo acceso al agua corriente ni a la electricidad. Contrajo matrimonio con un hombre alcohólico y violento. Ninguno de sus 10 hijos completó la educación primaria, aunque el mayor se destacó a los 15 años en la siembra y tráfico de marihuana y amapola. En sus últimos días, quienes la entrevistaron en La Tuna cuentan que doña Consuelo se dedicó a cuidar animales, proporcionar cuidados de salud y participar en rezos en la iglesia evangélica construida por su hijo, el Chapo, en el pueblo. En una pequeña ranchería se celebraba misa a las 10 y a la 1 todos los domingos. A pesar de tanto rezo y dedicación, su último deseo no se cumplió: ver a su hijo mayor encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos por última vez. Utilizó su última oportunidad en una carta al presidente que generó más controversia que resultados, siendo menos efectiva que una oración sin mucha fe. El fallecimiento de Consuelo Loera ocurre en un momento en el que se vislumbraban al menos 2 cambios significativos en las dinámicas del narcotráfico nacional. El primero es el desplazamiento de las drogas tradicionales por sustancias sintéticas, más fáciles y simples de producir. Gradualmente, pero de manera inevitable, el Triángulo Dorado dejará de ser el epicentro del tráfico de drogas en México. Otras regiones montañosas, caminos y fronteras tomarán el lugar histórico que presenció el surgimiento de los hijos de Consuelo Loera. La capacidad de sintetizar fentanilo y metanfetaminas en uno de los pocos metros cuadrados hará que las montañas de la Sierra Madre Occidental dejen de ser un refugio necesario. Las aeronaves continuarán surcando los cielos de Badiraguato, pero su relevancia disminuirá gradualmente y los líderes llevarán apellidos diferentes. El segundo cambio es aún más drástico. Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas dependerán cada vez menos de vínculos familiares. Los Zetas marcaron el rumbo hace aproximadamente 20 años. La violencia, no la consanguineidad, sería el fundamento de las alianzas criminales. Hasta entonces, los negocios del narcotráfico quedaban en manos de la familia, entre hermanos, vecinos, compadres, primos y mucho más. En ocasiones, como Caín y Abel, se traicionaban y se enfrentaban a muerte. Pero ahora ese modelo pertenece al pasado. Los Zetas lo entendieron y los líderes del cartel Jalisco Nueva Generación lo saben muy bien, donde el lugar de nacimiento y el apellido cuentan menos que la disposición para la violencia.
En muchos sentidos, los nietos de María Consuelo Loera, los Chapitos, formados por Joaquín, Iván y Jesús Alfredo, representan un modelo de organización que se remonta más a finales del siglo pasado que al México actual. Aunque resistirán algunos años más, eso es seguro. Forman parte de un mundo que ya es pasado. Quizás no lo sepan, pero al menos deberían sospecharlo. A María Consuelo Loera no le corresponderá presenciar el final de la dinastía, el encarcelamiento del hijo mayor, la extradición de Ovidio Guzmán, la confrontación diaria de los Chapitos con el antes amigo Zambada, los ataques del CJNG en diversas plazas del país y la detención de varios altos mandos del cartel, incluida la del jefe de seguridad del grupo, el Nini. Sugieren que el fin del cartel de Sinaloa, al menos tal como lo conocemos, está próximo. Es probable que termine por implosionar en varias células cada vez menos cohesionadas y con liderazgos menos profesionales, quizás más violentos. Muchos podrán pensar que tras la vida de delito que tuvo el Chapo es difícil que su madre aún lo quisiera, o que al menos su deseo fuera verlo una última vez. La realidad es que el amor de madre es incondicional y tras todo lo que se pudiera pensar, Consuelo pidió ver a su hijo una última vez antes de morir, redactando una carta al presidente para que se lo permitiera. Esto con base a que hoy yace en una prisión de máxima seguridad, dado las múltiples veces que se ha logrado escapar de cada una. Ante la renuencia del presidente, el sueño de Consuelo no se pudo cumplir, dado que se consideró que podría resultar de peligro, ya que como sabemos el Chapo es capaz de lograr tomar cualquier ayuda, por muy mínima, para lograr escapar de su encierro, sin importar lo difícil o imposible que se crea que pueda ser. Ante esto, según lo poco que se pudo recolectar de información, se sabe que el Chapo presentó un profundo dolor por no poder acompañar a su madre en sus últimos momentos. Llegó a argumentar que se disculpaba por no poder estar para ella y darle un último abrazo antes de que partiera. Irónico, ¿no? Se podría creer que ante la frialdad que presentó el Chapo ante muchos de sus crímenes, el que llore o muestre solo un poquito de dolor va como en contra de la imagen que se cree. Pero como dicen, puede ser el asesino más frío del mundo, pero siempre existirá alguien por quien darías la vida y que de irse de tu lado te dejaría un fuerte dolor. Buena o mala madre, las respuestas están divididas, ya que tener el título de la madre de uno de los narcotraficantes más grandes de la historia es algo por lo que muchos dirían qué pésima madre habrá sido como para poder hacer de su hijo eso. Pero ante una opinión personal, podría decir que eso no determina cómo haya sido su proceso de crianza. Hay que entender que aunque no sea el camino correcto, tal vez el Chapo hizo lo que hizo bajo la promesa de poderle dar una mejor vida a su madre y seres queridos, ya que como sabemos, él en su niñez fue muy pobre, comentando esto y dándole un enfoque un tanto estoicista, por decirlo menos. Podríamos dejar la respuesta en un 50-50. Tal vez no habrá sido la mejor mamá, pero tampoco creo que la peor. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.